El ministro de Finanzas de Ibrahim Traoré le suplicó que firmara el acuerdo chino de $50.000 millones, la oportunidad de su país para un desarrollo rápido, pero Traoré vio algo que los demás no vieron, y su negativa conmocionaría al mundo. Pero antes, déjame contarte cómo la mayor oferta de inversión en la historia de África se convirtió en la trampa más peligrosa jamás tendida en la mesa de conferencias de Caoba. Reflejaba los candelabros de cristal mientras el ministro de Finanzas Ouedraogo desplegaba los documentos con manos temblorosas. El aroma del té de jazmín, ya frío desde hacía horas, flotaba aún en el aire del palacio presidencial. Afuera, las luces del atardecer de Ouagadougou prometían prosperidad. Adentro, el futuro de una nación colgaba de un hilo. Señor presidente, susurró Ouedraogo, con la voz quebrada por la desesperación. Este es nuestro milagro. $50.000 millones. Ferrocarriles que nos conectarían con la costa, hospitales con equipos modernos, universidades que podrían rivalizar con París. La delegación china se había marchado, dejando carpetas de cuero repletas de sueños arquitectónicos en aeropuertos, relucientes autopistas supermodernas atravesando la Tierra Roja, instalaciones mineras que harían de Burkina Faso un país más rico de lo que jamás imaginaron. En el ministro de Defensa, Caboré, se inclinó hacia adelante con urgencia. Señor, 200.000 empleos, solo en la primera fase. La crisis podría terminar de la noche a la mañana. Los depósitos de litio, añadió el ministro de Economía, Ouedraogo, con los ojos brillando de entusiasmo. Las prospecciones chinas estiman reservas por $200.000 millones. Nosotros conservaríamos el 30% de la propiedad. Espera a que descubras lo que se escondía en esos contratos. Traoré observó los rostros de su gabinete. Reflejaban la desesperación de toda una nación. El 70% del pueblo de Burkina Faso sobrevivía con agricultura de subsistencia. Niños morían por enfermedades prevenibles. Las escuelas carecían de suministros básicos, señor. Intervino con voz tenue la ministra de Salud, Care. Nuestra sala pediátrica tiene 3 ventiladores para 2 millones de niños. Este acuerdo podría salvar miles de vidas. Las cifras eran abrumadoras. Más dinero del que la nación había visto desde su independencia. Sin embargo, algo frío se asentó en el estómago de Traoré al observar los rostros ansiosos de sus ministros. ¿Han leído todos los documentos? ¿Han leído todos los documentos?, preguntó de pronto. Miradas confusas se cruzaron alrededor de la mesa. Por supuesto que los habían leído. Cientos de páginas con lenguaje legal, especificaciones técnicas, proyecciones financieras, incluyendo los protocolos complementarios y las cláusulas de reestructuración de deuda. Esa pregunta lo revelaría todo. Ouedraogo revolvió nerviosamente sus papeles. Hay términos estándar de reembolso, acuerdos de garantía en caso de incumplimiento, qué tipo de garantía, derechos de acceso portuario, algunas concesiones mineras, contratos de arrendamiento de tierras, pero solo si incumplimos por completo. Es práctica común. Traoré abrió su propia carpeta clasificada, con información reunida por su equipo a través de canales alternos, según nuestros contactos en Sri Lanka. Práctica común significa desenlace inevitable. En la sala cayó en silencio mientras comenzaba a leer testimonios de líderes africanos que habían firmado acuerdos similares. Sri Lanka pidió préstamos para desarrollar un puerto, y para pagar China ahora controla el puerto de Hambantota por 99 años. Pakistán construyó el corredor económico China-Pakistán. La deuda se disparó. China controla efectivamente el puerto de Gwadar y las principales autopistas Amperolo. ¿Qué pasó después fue aún más aterrador? Esto no es ayuda al desarrollo, continuó Traoré, con la convicción de un maestro. Es ingeniería financiera diseñada para transferir la propiedad de activos estratégicos. Extendió los cálculos hechos de forma independiente por su equipo económico. Con nuestros ingresos actuales, apenas podríamos cubrir el 40% de los pagos en el litio. No generará ingresos hasta dentro de 5 años. Pero los pagos del préstamo comienzan de inmediato. El ministro de Finanzas, Ouedraogo, analizó las proyecciones. Su rostro perdió el color. Según mis números, incumplimos en 18 meses. Exactamente. Y esto es lo que pasa después. Las cláusulas ocultas eran devastadoras. Al incumplir, China asumiría el control operativo del sistema ferroviario, los derechos de extracción minera y vastas zonas agrícolas designadas como áreas económicas especiales. La voz de Caboré apenas era un susurro. No están invirtiendo en nosotros. Nos están comprando en cuotas. Pero esto se pone aún más oscuro, añadió Traoré, su voz cargada de traición. Angola debe $20.000 millones a China. Empresas chinas controlan ahora las exportaciones de petróleo. Ethiopia pidió prestado $13.000 millones. China gestiona el acceso portuario y el transporte ferroviario. Las minas de cobre de Zambia operan bajo administración china.
Tras la reestructuración de su deuda, los patrones eran innegables. Cada nación que aceptó las generosas condiciones de China perdió su soberanía económica en cuestión de años. Pero señor, suplicó Ouedraogo, ¿qué alternativa tenemos? Nuestra gente sufre mientras debatimos sobre soberanía. La pregunta quedó suspendida en el aire, como humo de esperanzas moribundas. Cada ministro esperó la respuesta de Traoré, una que definiría el destino de su nación. Lo que dijo Ibrahim Traoré sorprendió a todos en la sala. Lo construiremos nosotros mismos. La afirmación parecía imposible, dadas sus limitaciones financieras. Pero la voz de Traoré ganó fuerza con cada palabra. Burkina Faso tiene 15.000 millones en reservas probadas de oro. Nuestro litio vale 200.000 millones a precios actuales. No necesitamos el dinero chino. Necesitamos el conocimiento chino, pagado a precio de mercado. Expuso su visión con claridad. Acuerdos de transferencia tecnológica, no contratos de deuda, experiencia en ingeniería, no concesiones territoriales, mantener la propiedad de cada kilómetro de vía, de cada cama, de hospital, de cada aula escolar. En el ministro de Infraestructura, Ouedraogo, lo miró con escepticismo. La construcción tomaría décadas, no años, hecha por manos africanas, propiedad de africanos, para el futuro de África, respondió Traoré, con firmeza. A la mañana siguiente, Traoré llamó personalmente al embajador chino Chun Wei. La conversación, presenciada por todo su gabinete, se convertiría en leyenda. Embajador Chun, dijo Traoré, Burkina Faso agradece profundamente la oferta de China. Sin embargo, debemos rechazar respetuosamente los términos actuales. Un silencio ensordecedor llenó la sala. Finalmente la voz de Chun se oyó entrecortada. Señor presidente, 50.000 millones de dólares. Ninguna nación africana ha recibido tal generosidad. Precisamente por eso estoy seguro de que existen razones excepcionales para tales condiciones, respondió Traoré con calma. Tras un análisis cuidadoso, hemos identificado esas razones en diplomacia de trampa, de deuda. Si fracasa en Burkina Faso, estará cometiendo un grave error. Esta oferta no se repetirá. Cuento Canelo, respondió Traoré en voz baja, y colgó. En las consecuencias acudieron 2 continentes en cuestión de horas. La historia dominó los titulares internacionales. Los medios occidentales elogiaron el coraje de Traoré frente al colonialismo económico chino. Los medios estatales chinos lo condenaron, acusándolo de ingratitud que mantenía a África en la pobreza. Pero las reacciones más significativas llegaron de otros presidentes africanos. En los días siguientes, muchos lo llamaron describiendo ofertas similares de China que ahora reconsideraban. 6 meses después, la Unión Africana estableció nuevas directrices para evaluar inversiones extranjeras. Se creó un sistema de alerta temprana para identificar esquemas de trampa de deuda. Lo más importante, una iniciativa del Banco Africano de Desarrollo ofreció alternativas de financiación para infraestructura en la transformación dentro de Burkina Faso. Fue notable. El rechazo de Traoré encendió conversaciones nacionales sobre autosuficiencia. Jóvenes ingenieros postergaron sus planes de emigrar al ver oportunidades para construir su propio país. Se formaron cooperativas mineras locales que adoptaron métodos de extracción sostenibles. Colectivos agrícolas invirtieron en riego utilizando ahorros nacionales. Universidades técnicas lanzaron programas de transferencia de conocimiento. Sin ceder territorios, el progreso fue más lento que el prometido por los plazos chinos. Pero cada ladrillo pertenecía completamente al pueblo de Burkina Faso. Un año después, dirigiéndose a la Unión Africana, Traoré declaró: cuando China ofreció 50.000 millones, no ofrecían desarrollo, ofrecían dependencia. Con infraestructura. Aplausos recorrieron la asamblea mientras continuaba: el verdadero desarrollo no se pide prestado ni se regala, solo puede ser construido por quienes vivirán con sus consecuencias. La respuesta más significativa llegó en forma de una carta manuscrita de un estudiante universitario. Señor presidente, mi familia estaba furiosa cuando usted rechazó el dinero chino. Necesitábamos hospitales y carreteras, pero ahora entiendo. Usted no rechazó el desarrollo, eligió la dignidad. Al leer esas palabras, rodeado de planos arquitectónicos diseñados por ingenieros burkineses y financiados con recursos de Burkina Faso, Traoré reflexionó sobre la decisión que había definido su presidencia, aun cuando su ministro de Finanzas le suplicó que firmara aquel acuerdo. Todos veían salvación, pero Traoré había visto una prueba. ¿Estaba África lista para el camino más difícil de la verdadera independencia? Su respuesta resonó por todo un continente. En sí lo estaba, y esa elección valía más que todo el oro de China. ¿Sí crees que eso fue impactante? Espera ver lo que ocurrió después.